partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Bendiciones, mis hermanos, nos complace compartir un momento muy especial con todos ustedes, y es que en esta ocasión hablaremos sobre cómo encontrar la paz de Dios durante la prueba. Comenzaré hablando sobre qué significa paz según el diccionario. Según el diccionario, esto se define como una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. El hecho de ser cristianos, el haber tenido un encuentro con Jesús, el encontrarnos con Dios en nuestra oración diaria, en cuanto a la asistencia a las distintas actividades religiosas a las que somos llamados, el ser parte de una comunidad y muchas veces el cumplir nuestro servicio en comunidad nos hace sentir como en las nubes, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bien, eso todo es bendición y entonces todo es alegría y es fácil reconocer que el Señor está con nosotros en ese momento. Pero, ¿cómo mantener esa paz y ese estado de tranquilidad cuando realmente llega un momento difícil en nuestras vidas? Y todos vivimos situaciones difíciles, pruebas que a veces nos llevan a encontrarnos en situaciones de desiertos, en situaciones de desesperación, de luchas e incluso muchas veces a enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestros propios deseos. Y es en esos momentos cuando se nos nubla la vista, se nos bloquea la mente y muchas veces se nos endurece el corazón por esas situaciones difíciles. A veces nos toca librar batallas que nosotros creemos que son imposibles, ¿verdad? Que imaginamos que nunca vamos a salir de eso y que no hay una solución o no hay quien nos pueda ayudar. A pesar de que estamos tomados de la mano de Dios, muchas veces nos desanimamos y no podemos encontrar sosiego en esas situaciones complicadas que a veces nos toca vivir. En nuestro camino puede dejar de ser llano en cualquier momento ese camino, ¿verdad? Puede suceder una cosa repentina como algo que tal vez con el tiempo nosotros vamos dándonos cuenta que puede llegar a suceder. Y es ahí donde debe sobreabundar la paz en ese momento para nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar esa paz? Es la pregunta. ¿Dónde está esa paz en ese momento? A veces no soportamos incluso la incertidumbre en la prueba, ¿verdad? A veces no podemos dormir, a veces nos sentimos desesperados, no podemos tomar decisiones porque la mente está en otra parte, nuestro corazón no está en calma. Y ahí es donde el Señor nos recuerda a través de Isaías 54:10, que dice de esta manera: aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi pacto de paz. Lo dice el Señor que se compadece de ti. Palabra de Dios. Debemos recordar que el mismo Dios envió a su Hijo único para experimentar las mismas cosas que nosotros experimentamos durante las pruebas. Jesús pasó por pruebas, por humillaciones, por desprecios, por sufrimientos, incluso por decepciones, ¿verdad? Muchos lo decepcionaron. Pasó por dolores físicos. Yo muchas veces me pongo a pensar, qué terrible, ¿verdad? Yo a veces me golpeo o me pasa algo físicamente y siento un dolor y es algo que va a pasar, ¿verdad? Que pasa rápido, pero yo me pregunto al Señor cómo hizo para pasar todo ese calvario, ¿verdad? Con esa cruz pesada, con la corona de espinas, todos esos golpes que Él recibió, y cuál fue ese gran dolor, ¿verdad? Y cómo encontró el Señor la fuerza para seguir adelante. Y es que en medio de todas las parábolas que encontramos en la Biblia, Dios nos muestra cómo tantos personajes, e inclusive el Señor mismo Jesús, encontraba la paz en medio de las tribulaciones. El Papa Francisco, el año pasado, previo a nuestra Cuaresma y viviendo los estragos de la pandemia, nos decía dentro de algunas de sus audiencias: continuemos nuestro camino de liberación, que a través de las pruebas y purificaciones de la vida
nos lleva a la gloria del cielo. Y más adelante, en esa misma audiencia, nos pidió que contempláramos durante este tiempo de prueba que estamos viviendo de la pandemia el rostro del Señor crucificado y muerto por nosotros, para reconocer en su cruz la fuente de verdadera esperanza y de alegría. Y a veces este mensaje del Papa, en especial, ¿verdad?, cuando lo vemos de una forma mundana, nos preguntamos cómo voy a encontrar en esa escena de dolor, ¿verdad?, en esa cruz, en ese Señor crucificado, la esperanza y la alegría. Y es que, hermanos, cuando nosotros vemos a ese Jesús crucificado y reflexionamos y pensamos cómo fue capaz el Señor de llegar ahí, ¿verdad?, y de pasar por todo este calvario, por cada uno de nosotros, lo único que yo puedo encontrar es el inmenso amor que sintió Jesús por mí y que lo sintió por todos nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos amó Dios como para dar su vida, ¿verdad?, por nosotros? Y porque Él sabía que con eso Él estaba venciendo al mal. Él estaba dándonos esa liberación de nuestros pecados. Es cuando realmente me siento amada por el Señor que entonces yo encuentro esa esperanza en Dios, esa alegría, ¿verdad?, de que Dios me ama, de que Dios está conmigo, de que Dios me escucha, de que Él existe realmente, que me contesta cuando yo lo busco, que viene en mi auxilio cuando yo estoy en la prueba, cuando yo ya no puedo más. Un Jesús que me amó hasta el extremo, que te amó a ti hasta el extremo y que dio su vida por ti y por mí. El Papa mencionaba que para poder ver a Dios debemos purificar y liberar nuestros corazones de todo pecado. Y él mencionaba como pecados la envidia, la ira, la falsedad, el odio, el egoísmo, la incredulidad, y que solamente a través de la oración, de la caridad y de la misericordia íbamos a poder realmente purificar, ¿verdad?, nuestro corazón. Y es que ahí es donde está la clave realmente, ¿verdad? A través de todos estos despojos, de todos esos pecados, nosotros podemos experimentar paz. A través de todas esas acciones que mencionábamos, que es la oración, la caridad y la misericordia, es que vamos a encontrarnos con esa paz que no podemos conservar en esos momentos difíciles. Para encontrar la paz en la prueba debemos ser libres, debemos ser sanos de corazón, de mente y también de nuestro cuerpo. ¿Y cómo vamos a sanar? Es la pregunta, ¿verdad? En la oración vamos a sanar el corazón y el alma. En la caridad vamos a sanar la mente. Y en la misericordia vamos a sanar el cuerpo. El Papa decía, quien llama a la puerta de su corazón con fe y perseverancia, no está decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien lo que tú y yo necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle a Dios, dice el Papa, sino que sirve para alimentar en nosotros el deseo y la expectativa. Y a mí me parece que son palabras muy sabias, ¿verdad? Porque es un mensaje que nos llena y que nos mueve a realmente buscar a Dios, a orarle, a tener esa conversación para acercarnos a Él, a contarle nuestras cosas, a exponerle nuestras situaciones, porque muchas veces nos sentimos indignos, no nos queremos acercar, no hemos comprendido que la misericordia de Dios significa precisamente eso. El Señor nos quiere cerca, nos quiere con confianza, quiere que lleguemos a Él con un corazón libre, ¿verdad? Que a pesar de los pecados, el Señor ya pagó por tus pecados, por mis pecados. Y Él quiere que tú llegues con esa libertad que Él consiguió a través de ese calvario, a través de dar su vida por nosotros. Debemos recordar que para orar necesitamos tener esa humildad de corazón, porque necesitamos reconocer que Dios es el Todopoderoso,
Él es el omnipotente y Él es omnipresente. Que somos nosotros quienes lo buscamos y lo necesitamos. Que Él siempre está ahí. Que Él es el único que tiene la última palabra en todas nuestras situaciones. Porque se nos olvida muchas veces. Creemos que esa situación va a tener un límite. Va a haber alguien que va a decidir por ello. Va a tomar una decisión. Va a decir un hasta aquí. ¿Verdad? Como cuando a veces tenemos una enfermedad crónica y el médico dice, no, pero es que es crónico y eso no se le va a quitar. Y se nos olvida que el Señor está ahí para sanarnos, para sanar nuestro corazón y para sanarnos físicamente. Porque los milagros no han sido de un momento atrás, todavía podemos ver milagros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un servicio, cuando a veces nos toca llevar oración al frente, o nos toca orar por alguien más, nos toca dirigir un taller, a veces en los retiros, o nos toca dar una charla, incluso pastorear a nuestras ovejas, yo me ponía a pensar a quién le pedimos dirección, porque muchas veces nos llega el nerviosismo, ¿verdad? Nos llega el miedo, la incertidumbre. ¿Y en quién depositamos nuestra confianza? Nuestra confianza está en el Espíritu Santo, vea. Sabemos que no somos capaces. Sabemos que no está en nuestro conocimiento y en nuestras capacidades humanas llevar a un hermano a los pies de Cristo. Difícilmente, ¿verdad? Aunque nosotros luchamos día con día por ser tal vez más cercanos al Señor, más parecidos a Dios, nunca vamos a obrar como cuando nos dejamos en el Espíritu Santo. Como cuando es el Espíritu Santo quien obra a través de nosotros y toca ese corazón del hermano al que nosotros nos estamos dirigiendo. Jamás va a actuar de la misma manera si yo lo hago en carne, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vuelve el Señor y nos recuerda que solamente cerca de Él, que solamente a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a encontrar esa paz, porque nos hemos depositado en Él y ahí es donde se va cualquier miedo, cualquier incertidumbre, nerviosismo, ¿verdad? Porque ya estamos en sus manos. Ahí es donde viene la paz para nosotros. Es difícil muchas veces dejarnos llevar por el Espíritu Santo y como lo acabamos de estar hablando, eso se debe a que tal vez tenemos el corazón y la mente llenos de, primero el corazón lleno de pecado y la mente que se ve aturdida porque no hemos sido libres todavía, ¿verdad? No hemos dejado ir esa culpa tal vez que nos causa el pecado y por eso viene la confesión, ¿verdad? Que es tan importante. El Espíritu Santo el que pone paz en tu corazón y es el único que obra a través de ti, a través de mí. En la Biblia, en Isaías 26:3, el Señor nos dice: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Palabra de Dios. Por eso el cristiano que reza no teme a nada, ¿verdad? Se confía al Espíritu Santo, que como decía el Papa, es el maestro de la oración. Y aquí es donde nosotros vamos a iniciar nuestro camino a entender cómo encontrar esa paz cuando estamos en situaciones complicadas. ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo la encuentro? A través de la oración. Pero la oración no es una simple oración. Tiene que ser una oración perseverante y tiene que ser una oración llena de fe. San Felipe Neri decía, entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia. Y otro santo, San Francisco de Asís, nos decía, ahí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación. Dios en el transcurso de la historia, a través de su palabra y los distintos santos, nos ha dado a conocer el camino que nos lleva a la paz, a encontrarla y a conservarla. Él nos vuelve a recordar en su palabra, Filipenses 4, 6, 7, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Palabra de Dios. En la tribulación experimentamos el dominio de los pensamientos.
cuán importante es mantener nuestra mente en calma, nuestros pensamientos en serenidad y en quietud. En la prueba, el estrés nos agobia y el estrés también nos lleva a enfermarnos físicamente, ¿verdad? Nos lleva a tener mal carácter. Y es en ese momento donde más debemos acercarnos a Dios. Porque aun cuando nos encontramos desanimados, no debemos alejarnos del Señor. Cuando no tenemos ganas ni siquiera de dirigir esa oración, debemos nosotros tener siempre esa frasecita que nos lleva a acercarnos a Dios. Y esto es como parte de mi testimonio, ¿verdad? Yo cuando a veces paso pruebas difíciles o situaciones, a veces no podemos ir o arrodillarnos en ese momento, ir a un lugar para orar, ¿verdad? Aparte, entonces podemos tener una frase que nos acerca al Señor. Algunas de esas frases pueden ser: Jesús, ven en mi auxilio, o Jesús, en ti confío, como dice la Divina Misericordia. Jesús, ten misericordia de mí, ¿verdad? Esas son cosas que no necesitan ustedes decirlas audiblemente, sino que en su mente, ¿verdad? Llamar al Señor. Para eso también tenemos la capacidad de poder orar en lenguas, ¿verdad? En esas situaciones complicadas. San Francisco de Asís nos decía: la oración es un verdadero descanso. La oración nos hace próximos a Dios, aunque Él siempre es próximo a nosotros. Es tan bonito a veces que a pesar de la prueba, sí, estoy segura que todas la hemos experimentado, aunque a veces nos ha costado mucho llegar a esa paz. Pero es tan bonito cuando ustedes después de la prueba se dan cuenta de esos momentos especiales en los que el Señor estuvo ahí, ¿verdad? En los que a veces ni siquiera entendemos cómo nosotros pudimos haber tenido una reacción, entre comillas, positiva, ¿verdad? De calma en medio de la prueba. Y ha sido siempre porque el Señor ha obrado. Yo, cuando he tenido situaciones difíciles, siempre voy al Santísimo y doblo rodillas, pero me encanta estar en el Santísimo. O sea, yo puedo pasar horas en el Santísimo. Y es porque cerca de Él y en esa oración íntima con el Señor, en esa conversación donde yo voy y le cuento mis cosas, el Señor ya las conoce, pero el Señor siempre quiere que tú llegues con esa confianza a platicar con Él, ¿verdad? Y uno llega necesitado de Él, y sale lleno de su Espíritu. Y llego y le cuento al Señor: esa es mi situación, necesito de ti, ¿verdad? Tal vez no necesito que el Señor me lo resuelva, sino necesito de Él, ¿verdad? En mi corazón primero, llenarme de Él para poder tomar una decisión, para poder tener fortaleza, para poder entender cuál es su propósito en la prueba, porque Dios tiene un propósito en esa prueba. Pero si nos dejamos llevar por la prueba y no por el Señor, entonces no seremos capaces de ser dóciles a su voz y de entender por qué estamos viviendo esa situación. El por qué estamos viviendo en esa situación solo lo vamos a entender tomados de la mano del Señor. Que tal vez la prueba va a ser más larga de lo que nosotros esperamos, probablemente, pero el tiempo del Señor es perfecto. Él no tarda. Si Él no ha llegado en este momento, es porque todavía tú no estás preparado, ¿verdad? Y por eso es que debemos mantener la calma cerca de Él, porque solo cerca de Él vamos a encontrar esa paz. Solo cerca de Él vamos a poder superar esa prueba con el discernimiento y la sabiduría correctos, hasta que Él tenga el momento perfecto, porque su tiempo es perfecto, para que nosotros demos su gloria. Ahora vamos a ir a una pausa y a escuchar una linda alabanza. Previamente a eso, yo quisiera compartirles a ustedes las bendiciones de nuestro brazo Ayúdanos a ayudar. En nuestro servicio, nosotros nos dedicamos a pesar los granos básicos y a ordenar los alimentos que se utilizan para distintas actividades, entre esas para elaborar las 200 canastas que se entregan mensualmente a los hermanos que lo necesitan, a elaborar los alimentos que se reparten en el servicio de Madre Teresa y que sirven también para las donaciones a 60 instituciones, entre ellas asilos, comedores de ancianos, orfanatos, conventos y otros.
En este servicio se realiza generalmente el segundo y cuarto sábado de cada mes. Es un servicio abierto, no es exclusivo para los servidores y en el cual pueden participar todos los miembros de la familia, incluidos los niños. Nosotros nos reunimos en la Casa de la Misericordia, ubicada en Opico, y nuestro horario es de las 8:30 de la mañana a las 11 de la mañana y quedan todos súper invitados. Así que ahora vamos a la alabanza y volvemos en unos minutos. Ya que te conozco y me atrevo a hablar de ti, reconozco cosas que antes no comprendí. Me has acompañado antes de sentirte aquí, y entre todo mundo te prefiero a ti. Me sostiene tu amor, oh, 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 oh. Te necesito tanto, oh, 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 oh. No faltes nunca a mí, Dios. Si llega la angustia, tú eres la serenidad. Preparé mi alma para que ocupes tu lugar. Te debo lo que soy, haz crecer mi fe. Me pude caer y no dejaste resbalar mi pie. Me sostiene tu amor, oh, 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 oh. Te necesito tanto, oh, 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 oh. No faltes nunca a mi Dios, oh, 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 oh. Me sostiene tu amor, oh, 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 oh. Te necesito tanto, oh, 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 oh. No faltes nunca a mi Dios. Me sostiene tu amor, 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 oh, 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 oh. Te necesito tanto, oh, 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 oh. No faltes nunca a mi Hola, estamos de regreso en su programa Nacidos del Corazón de Dios, tratando el tema Encontrando la paz de Dios durante la prueba. Nos gustaría presentarnos, somos del Ministerio de Misericordia, mi nombre es Mónica Magaña y pertenezco al brazo de Ayúdanos a Ayudar. Mi nombre es Jorge Alberto Rodríguez, pertenezco al Ministerio de Misericordia, al brazo Ayúdanos a Ayudar, y tengo como 5 años de pertenecer al brazo. Mi nombre es Ana del Carmen Torres de Rodríguez y también pertenezco al brazo Ayúdanos a Ayudar. Tengo también la misma fecha de mi esposo, 5 años de servicio en el brazo de Ayúdanos a Ayudar. Mi nombre es Eric Magaña, también pertenezco al brazo Ayúdanos a Ayudar y junto con mi hermana tenemos 8 años de estar en el brazo sirviendo. Bueno, pues para continuar con el tema, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la paz en medio de la dificultad? Bueno, primero que nada, recordando los 3 puntos que nos había dicho mi hermana,
en el segmento anterior, ¿verdad? El Señor nos muestra a través del Papa cómo podemos encontrar la paz, y el primero, pues la oración. El segundo, que es el que vamos a tocar ahorita, es la caridad, ¿verdad? Y bueno, pues como segundo bastión para encontrar la paz, repito, el Papa nos invita a practicar la caridad, ¿verdad? Y en una audiencia el Papa nos decía: la caridad no es un acto estéril ni una simple ofrenda para silenciar nuestra conciencia, y nos invitaba a olvidarnos de que la caridad tiene, a recordarnos de que la caridad tiene su origen en la esencia, en Dios mismo, ¿verdad? Y es justamente eso, cuando nosotros cumplimos con el primer paso, que es la oración, pues la caridad prácticamente viene por sí sola, ¿verdad? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón a través de la oración. También Santo Tomás de Aquino nos dice: el amor produce en el hombre la perfecta alegría. Y en efecto, caridad es parte del amor que uno le tiene al prójimo. Y en ese amor en el que dando es como uno recibe, ¿verdad? Y ese recibimiento en realidad nos produce en nuestro corazón alegría. El Papa también nos dice que la caridad es el abrazo de Dios, de nuestro Padre, a cada persona, especialmente a los más pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar preferencial en el corazón de Dios, con el estilo de la pobreza, la gratitud y la humildad. Entonces, la caridad, hay gente que podría pensar que la caridad sirve como para limpiar la conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está pasando cerca de algún indigente y, por así decirlo, deja caer una moneda en la mano del indigente, ¿verdad? Y uno dice: bueno, ya cumplí con una obra de caridad, ya uno piensa que poco a poco se va limpiando, ¿verdad? Por hacer ese tipo de cosas. O por poner un ejemplo, en la hora del almuerzo, del trabajo, por decir algo, guardamos el pan que nos habían dado junto con el resto del almuerzo, y uno dice: sí, es que en el semáforo tal, yo he visto un señor y le voy a guardar este pan para dárselo, ¿verdad? En realidad, bueno, pues básicamente a veces uno guarda ese pan no necesariamente porque se lo quiera dar al Señor, sino porque ya no me cabe, ¿verdad? Entonces ya comí y bueno, aquí quedó este pan, se lo voy a dar a aquel Señor, ¿verdad? Eso es dar lo que nos está sobrando, ¿verdad? O por ejemplo, cuando uno saca una bolsa gigante de ropa, zapatos y un montón de cosas que ya no usamos, o que ya están desgastadas, ya manchadas, o que simplemente ya no las queremos ver ya ahí en la casa, esas cosas no son caridad, esas cosas no van transformando nuestra vida, ¿verdad? Uno tiene que ser bien acucioso en este tipo de cosas y examinar su corazón cuando uno lo está dando como al Señor le gusta, ¿verdad? Y por cierto, recordando la palabra de Dios en Romanos 8:6, Dios nos dice: y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Palabra de Dios. La damos, Señor. Pero vaya, cuando usted es quien necesita, cuando es usted el que está pasando por una situación difícil, usted aprecia todito lo que en el afán de cada día no es capaz de ver, ¿verdad? Podría ser incluso la sonrisa del vigilante en la entrada, ¿verdad? Cuando uno anda bien triste por una situación y el vigilante le dice buenos días, ¿verdad? Y uno se queda como, puchica, o sea, anda tan ensimismado, tan perdido en su mente, en su problema, en su situación, que hasta esas cositas les toma precio, ¿verdad? Y en la tribulación, en la necesidad, es en donde más uno debe acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, Santo Tomás de Aquino nos recuerda: en efecto, decía él, solo disfruta de veras el que vive en caridad. Y eso es vivir en caridad, ¿verdad? La caridad transforma nuestras vidas, nos produce paz en el corazón,
Cuando nosotros damos de lo que nos hace falta, de lo que nos gusta, de lo que nos da placer, de lo que nos cuesta con esfuerzo físico, con esfuerzo económico, ¿verdad? A pesar de la necesidad que podamos estar pasando en algún momento dado, a pesar de que en ese momento en particular nosotros estamos sufriendo, estamos pasando por una situación difícil que estamos enfrentando. Podría ser, por poner un ejemplo, que mis papás están sumamente enfermos, ¿verdad? Y necesitan de mi atención, pero yo no soy el único que está para atenderlos. También me podría ayudar mi hermana, por decir algo, y ella tiene el tiempo, pero mi corazón quiere estar allá atendiéndolos, y sin embargo yo vengo y tomo un tiempo para, sabiendo que he dejado bien a mis papás, ¿verdad? Tomo un tiempo para ir y atender a alguien más necesitado en las calles, o por ejemplo me tomo un tiempo para orar por alguien que también está pasando por una situación difícil con sus papás. Eso es tomar un momento de mi necesidad y decirle al Señor: sí, Señor, yo tengo necesidad, pero yo también quiero hacer tu voluntad ayudando a otro, ¿verdad? Teniendo esa caridad con la otra persona. Entonces, cuando usted lo entrega y siente ese dolor interior, al final ese dolor se convierte en gozo, ¿verdad? Y es una satisfacción, porque uno con eso alcanza, por así decirlo, la sonrisa de Cristo en el hermano necesitado, ¿verdad? Uno alcanza un abrazo sincero, ¿verdad? De parte del hermano, que viene y en agradecimiento en su corazón viene y dice: puchica, gracias mi hermanito, oraste por mí, yo sé que vos también estás pasando por una situación difícil, pero gracias por tomarte el tiempo de orar por mí. En realidad, sí es el corazón del hermano que se siente agradecido, más que con uno, con el Señor, ¿verdad? Y uno también se siente confortado, porque ese abrazo sabe que es de Jesús dándole un abrazo a uno, ¿verdad? Sabiendo que uno quiso tomarse el tiempo de estar con Él a través de este tipo de actos de caridad, ¿verdad? Entonces, eso no va a tener comparación en su vida. En ese momento se vuelve inolvidable, es único e irrepetible. Y les cuento acá una pequeña situación que me pasó a mí. Yo bien me acuerdo que hubo un momento en el que yo estaba yendo a misa en la mañana casi todos los días, y había una señora indigente, y yo, así como se los comentaba antes, ¿verdad? Yo le daba una moneda. Llegó un momento en el que, como estaba yendo bien seguido, ya esa moneda que le daba ya me desajustaba a mí, ¿verdad? Porque estaba yendo bien seguido y cada vez que iba ya le daba. Pero yo dije: bueno, Señor, la verdad es que tú me das a mí, ¿verdad? Y yo no soy dueño de esto. Pues a mí no me falta nada, la verdad, y aunque esto me va desajustando en alguna otra cosa, pues lo básico yo lo tengo, ¿verdad? Entonces le comencé a dar sin esperar nada, obviamente, ¿verdad? A cambio de esta persona, y sin embargo lo recibí todo, porque esta persona, hubo un día en el que me abrazó, y hasta me acuerdo que hasta me dio un besito aquí y me decía: es que es como un ángel, me decía. Y yo, puchica, decía, o sea, el Señor me está abrazando, me está besando, me está diciendo que yo estoy siendo su instrumento de caridad para esta persona, para esta mujer, ¿verdad? Y bueno, de verdad se lo digo, o sea, marcó mi vida esa situación, pues todavía me acuerdo, y pasó hace años, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, nos recuerda, ¿verdad? Con esto que les acabo de decir, nos recuerda a San Francisco de Asís, que nos dice: es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra, ¿verdad? También Dios nos recuerda en su palabra, en San Mateo 19:29, dice: y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y literal, yo en ese momento, créanme, o sea, me pudo haber dado un paro cardíaco hasta llegar a mi vida y yo me hubiera ido feliz. O sea, de verdad me hubiera ido feliz. O sea, había recibido el abrazo del Señor a través de esa persona, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento fue así. Mi corazón estaba tan dispuesto que me estaba despojando de mí y me estaba dando a los demás.
¿verdad? Por lo menos con esa señora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros experimentamos la paz que produce la caridad también, como tal cual el testimonio, ¿verdad? Con la carita alegre de aquel niño al que se emocionó cuando nosotros le dimos un par de zapatos, ¿verdad? O cuando le dimos un suéter con etiqueta de nuevo, no el suéter que nos sobraba, el suéter que ya estaba viejito, sino que dijimos, no, yo he visto un niño en el semáforo y yo creo que puede ser de tal talla, ¿verdad? No, yo me voy a tomar el tiempo después del trabajo, un ratito, o al mediodía un ratito, voy a comprarle un suéter porque yo sé que en esta época de lluvia ellos pasan mucho frío, ¿verdad? Así que se lo voy a ir a comprar. Y voy, se lo compro y en el tráfico cuando me lo vuelvo a encontrar, mira, tenés, aquí está para vos, ¿verdad? Dios te lo manda, así, porque uno no siempre tiene que decir, soy yo el que te lo doy, sino Dios te lo manda, ¿verdad? Y de verdad esos niños se emocionan, o sea, es como, bueno, cualquiera nos gusta que nos den regalos, pues, ¿verdad? Entonces, igual es, por ejemplo, con aquella mujer, con un niño que lo tiene en brazos, ¿verdad? Que está comiendo, lo está alimentando y recibe uno un abrazo, ¿verdad? De agradecimiento de esa persona por haber compartido lo que uno tiene con ellos, ¿verdad? Porque en todos esos hermanos está Cristo enfrente de nosotros, ¿verdad? En todos esos hermanos necesitados está Cristo enfrente de nosotros. Entonces, así es como, así es como uno va a poder ser un testimonio y ese testimonio uno no lo va a poder retener, ¿verdad? Y lo va a querer compartir y lo va a querer llevar a otros y experimentar ese amor a través de los demás, y los demás se van a inspirar para experimentar ese amor, ¿verdad? De Cristo a través de los demás. Inclusive quien recibe ese amor valga la redundancia, quien recibe ese amor se enamora de Cristo, ¿verdad? Porque, como les digo, si uno pone siempre al Señor por delante, pues la persona entiende, no es la persona que tengo aquí, sino que es Dios a través de esta persona quien me está proveyendo, ¿verdad? Entonces, y es ahí cuando viene la paz de Cristo a través de la caridad, ¿verdad? Por medio de la caridad. San Francisco de Asís también nos dice, donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia, ¿verdad? Sentir el amor de Cristo, mis hermanos, a través de este hermano necesitado que creemos nosotros que es desconocido, pero que en realidad es Jesús en la calle, frente a ti, frente a mí. Es ese Jesús en sufrimiento, es ese Jesús en el dolor físico, clamando piedad, necesitando un abrazo. Y es ahí cuando nosotros podemos llegar y dar esa palabra de amor, ¿verdad? De ese rostro, de esas palabras sinceras, de ese abrazo apretadito, de ese abrazo puro, de ahí viene la paz que buscamos en medio de la dificultad, ¿verdad? En medio del desánimo, en medio del agobio, porque como les digo, nos tomamos un momento para decir, Señor, yo estoy pasando por esto, pero tú también pasaste por esto y por cosas peores y decidiste, a pesar de todo ello, salvarme a mí a través de tu amor, ¿verdad? Ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos, sabiendo que estaba siendo perseguido, ¿verdad? Sabiendo que habían muchos con poder que te odiaban, ¿verdad? Y tú dijiste, no, hay gente necesitada, más necesitada que yo, como en mi parte humana, ¿verdad? Y decidiste entregarte a los demás. Es un ejemplo el que Jesús nos está dando, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, también en esa prueba económica, usted comparte un poco de lo que pueda tener, de lo que cree que no le va a alcanzar, ¿verdad? Uno viene, ora con fe y perseverancia, y entonces viene la paz, ¿verdad? Cuando se encuentra con Dios y le expone su incapacidad, su miseria, cuando experimenta el dolor y recuerda también la bendición y empieza a agradecer hasta por lo que hoy le parece mínimo, ¿verdad? Pero que es gigante comparado con la necesidad de otros. Ahí uno encuentra la paz que está buscando, ¿verdad? Por ejemplo, no un ejemplo, sino a manera de
de testimonio, ¿verdad? Nada menos anoche un hermanito estaba contando de una situación que agobiaba su corazón, y él decía que el temor, la tristeza lo tenía así como cabizbajo, pero a pesar de eso él no se detenía, ¿verdad? Él iba al Santísimo, oraba y practicaba la caridad, animando a otros en medio de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando uno puede tomar ejemplo, ¿verdad? Y animarse uno a través del testimonio de otro y decir, puchica, o sea, realmente, cabal, como decía mi hermana, ¿verdad? Comienza, y bueno, como nos invita el Papa, comienza todo por la oración, y luego de la oración en el Santísimo, en el caso de mi hermano, pues viene la caridad, ¿verdad? Esas palabras de ánimo con las personas que necesitan, ¿verdad? Esas palabras de ánimo con sus compañeros de trabajo que estaban pasando por situaciones difíciles, pues como los hemos estado pasando todos probablemente en este tiempo, ¿verdad? En el Salmo 29, en el versículo 11, el Señor nos dice: el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros podemos encontrar esa fuerza del Señor a través de la oración principalmente. Luego, como les recuerdo, a través de la caridad, ¿verdad? Y no puede ser una caridad vacía. Les voy a contar. Bueno, pues yo decía que no era una caridad vacía, ¿verdad? Pero quizás sí lo era. Yo hacía esto que les mencionaba al principio, de apartar un pan para dárselo a alguien que me encontraba en el semáforo, ¿verdad? Y yo todos los días en la mañana, antes de irme al trabajo, también me llevaba una manzana, una galleta, cosas así. Entonces yo la guardaba para dársela a esa persona al final del día. Pasaba por el semáforo y se lo daba, pero un día caí en la cuenta de que yo nada más estaba, porque ese pan, esa galleta, al final del día a mí en realidad no me hacía falta, porque yo no tenía hambre, pues estaba bien con lo que tenía. Entonces, y se lo estaba compartiendo a esta persona, y un día esta persona, yo me acuerdo que tuvo esta expresión como, gracias, bro. Y yo me quedé, chica, o sea, es cierto, Señor, yo estoy compartiendo lo que me sobra, no lo que me falta, ¿verdad? Y ahí comencé yo a cambiar toda esa situación, ¿verdad? Y a comenzar a practicar la caridad de manera diferente, ya no compartir lo que me sobra, sino que eso ni siquiera es compartir, sino lo que me falta, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando este segundo segmento, vamos a pasar a escuchar una alabanza, pero no nos queremos ir sin antes mencionarles de qué se trata nuestro servicio en Ayúdanos a Ayudar. Y bueno, principalmente lo que hacemos es pesar los granos básicos, ¿verdad? Y se ordenan también el resto de alimentos que se utilizan para elaborar 200 canastas que se entregan mensualmente a los hermanos que lo necesitan de nuestra comunidad, ¿verdad? También para elaborar los alimentos que se reparten en Madre Teresa, en el servicio de Madre Teresa. Y también sirven para donaciones a 60 instituciones, entre las que están asilos, comedores de ancianos, orfanatos, conventos, entre otros, ¿verdad? Entonces, el servicio se realiza generalmente el segundo y cuarto sábado de cada mes. Es un servicio abierto, no es exclusivo para los servidores. Pueden llegar niños, pueden llegar familias completas, ¿verdad? Y el lugar en el que lo desarrollamos es en la Casa de la Misericordia, que está en Opico. El horario es de 8:30 a 11 de la mañana. Y con esto pues los dejamos con la alabanza. Contigo y de tu lado nunca me alejaré.
por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, mi Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, mi Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mi Dios. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mi Dios. No temas, pueblo mío. Estamos de regreso, mis hermanos, y continuando con el tema de hoy, encontrando la paz de Dios durante la prueba, tenemos un tercer bastión que es la misericordia. Debemos saber mirar las heridas humanas con el corazón para tomar en serio la vida del otro, dice el Papa. Así este ya no es solo un extraño necesitado de ayuda, sino que antes que nada es un hermano que pide amor. Como cristianos, nosotros debemos de pensar en los demás, ¿verdad? Como un hermano, pues, y tratar de apoyar y ayudar en lo que sea necesario que nosotros lo podamos ayudar, ya que pues nuestro Señor nos invita a ello. El Papa nos dice, y solo cuando nos tomamos a alguien en serio podemos responder a esta expectativa. Es la experiencia de la misericordia. Misericordar, misericordia, dar misericordia a los miserables, dar el corazón a los miserables. Nuestro ministerio de misericordia, pues básicamente nos enseña eso, ¿verdad? Que tenemos que entregar el corazón a aquellas personas que nos necesitan. Y los ejemplos ahí están, pues, ¿verdad? Los brazos, los diferentes brazos que nos apoyan, ¿verdad? Para poder ayudar y colaborar a todas aquellas personas que están necesitadas. En el párrafo 50 del diario de Santa Faustina, Jesús le dijo a la santa: deseo que proclame esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos sentimos indignos de acercarnos al Señor por todo aquello malo que hayamos hecho, o porque nos sentimos pecadores, ¿verdad? Indignos. Pero realmente Jesús ya pagó por eso, y Jesús nos invita a que nos acerquemos a Él, pero que ya no sigamos haciendo lo que hacíamos antes. En el párrafo 300, Jesús le dijo a Santa Faustina: la humanidad no encontrará ni paz ni tranquilidad hasta que no se vuelva con confianza a mi divina misericordia. Nosotros, mis hermanos, tenemos esa gran oportunidad de
de tener el rezo de la Divina Misericordia todos los días. Y nosotros a través de ella pues nos tenemos que acercar y nos estamos acercando a nuestro Señor, ¿verdad? Para poder atraer a otras personas con confianza hacia Él. Qué hermoso saber que Dios me espera en mi miseria, en mi pecado, en mi tribulación, en mi prueba. Él quiere estar ahí conmigo. Él quiere estar contigo. No importa, como decíamos anteriormente, cómo o qué hayamos hecho en nuestro tiempo pasado, siempre y cuando le hayamos pedido perdón al Señor y nos hayamos reconciliado con Él, pues Él quiere estar con nosotros, ¿verdad? Y Él quiere amarnos, pues Él es amor, su misericordia pues también quiere estar con nosotros en cada momento. La misericordia es la que Dios tiene para ti y para mí. Es la que nos lleva a experimentar la paz interior. Es en mi miseria que Dios se muestra con su misericordia. Nos ama y nos perdona, nos libera y nos levanta. Qué maravilloso y qué bonito es escuchar lo tanto que nos ama Dios, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos dar un poquito de ese amor que Dios nos da a nosotros, a nuestros hermanos, pues eso definitivamente nos da una paz interior, así como mencionaba él, ¿verdad? Entonces estamos invitados nosotros a amar para que de igual manera pues ese amor sea recíproco. En su diario, Santa Faustina explica también el significado de la imagen en el párrafo 299. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. En el sufrimiento, mi hermano, recuerda que Jesús cargó una cruz pesada, fue azotado y una lanza atravesó su costado, mientras muchos lo veían sufrir, y reconoce tu miseria. Incomparable ante esta escena de Cristo, acude a Él y encontrarás entonces la paz que no da el mundo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el mundo dice que da paz, pero no es una paz como la que nos da Dios, porque es una paz efímera, ¿verdad? Una paz que se termina rápido. Mas sin embargo, si nosotros nos acudimos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a alcanzar esa paz que no termina, esa paz que es duradera y que es la paz que todos debemos de buscar para nuestra vida eterna. Dios, a través de San Juan, en el capítulo 14, 27, nos dice: al irme les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien, no tengan miedo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ya comentábamos pues que la paz del Señor pues es una paz duradera, es una paz que no la da el mundo y que es la paz que nosotros debemos de buscar y de anhelar para siempre. Como conclusión, tenemos que en la tormenta Dios también está. En la tribulación Dios me quiere con Él. En la prueba puedo encontrar la paz
orando con perseverancia y fe, practicando la caridad con amor y acercando a Dios con confianza para recibir su misericordia. Yo les quiero contar una prueba que pasé en el 2017. Para mí fue muy difícil, pues yo soy maestra, tengo muchas discapacidades físicas, entonces yo ya no me sentía con la fuerza para trabajar. Quería jubilarme, pero cuando fui yo a solicitar mi retiro, me dijeron la pensión, ahí vino la tribulación, vino una gran tristeza en mi corazón porque pensaba como piensa el mundo, no pensaba en la misericordia de Dios. Y bueno, sentí que todo se iba a derrumbar, que yo no podía sobrevivir con ese dinero, pero cuando vine a la casa lo primero que hice fue llamar a mi pastora, pastorearme, porque no podía tomar una decisión, pues, y me dice ella, Ana del Carmen, usted tiene que tomar una decisión que le dé paz en su corazón. Pero yo en ese momento no lo entendía, solo me aferraba a lo material, pues, que no iba a poder sobrevivir, pero no, me quedé trabajando otros 3 años más, pero ya este año dije, no, el Señor está conmigo, Él nunca me ha abandonado, pero ni en mis peores momentos difíciles que he vivido, y Él no me va a abandonar. Él siempre estará conmigo en esa prueba tan difícil, y me hizo tomar esa decisión ella en el 2021, y pude, con la fuerza de Dios, con su misericordia, que me llenara de paz, y logré jubilarme. Y les quiero decir que fue mi mejor decisión. Me siento feliz, me siento la mujer más realizada por haber cumplido esa meta de haberme jubilado, ¿verdad? Y le digo, no nos ha abandonado, ahí estamos. Y tratamos de llevar misericordia también a otras personas que lo necesiten, que la ayuda que nosotros podemos dar, la damos con amor. Entonces, el Señor nunca lo abandona. El Señor siempre está con nosotros en esos momentos más difíciles, como decía Mónica, en esa tribulación que no lo vemos, pero ahí está, Él nunca nos abandona. Así es que abandonémonos nosotros a Él, a esa divina misericordia, para que encontremos la paz en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues para ir cerrando, ¿verdad?, este programa, queremos tomarnos un momentito y hacer una oración. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias, mi Dios, porque hemos estado esta noche platicando contigo, mi Dios. Hemos estado platicando de ti, Señor. Has hablado a nuestros corazones, mi Señor. Gracias porque has tocado un tema muy importante, que es encontrar la paz, ¿verdad?, en medio de todas estas pruebas, mi Dios. Encontrando tu paz, Señor. Tu paz. Te damos gracias, mi Dios, porque has abierto nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a este camino para poder encontrarnos contigo y poder vivir, mi Dios, en paz, y con ello pues una vida en victoria como tú quieres, mi Señor. Te damos gracias también a ti, Virgencita linda, porque has estado esta noche intercediendo por todos nosotros, por quienes estamos acá en este servicio y por quienes están escuchando esta palabra. Te damos gracias, Virgencita, porque en tu amor de madre nunca nos has dejado solos. Te rogamos porque sigas intercediendo para que podamos algún día gozar con nuestro Señor Jesús en el cielo. Y en tu nombre hemos orado, Jesús, con la guía del Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos por haber estado con nosotros esta noche y
pues nada más les deseamos muchas bendiciones, ¿verdad? Dios los bendiga, pasen buenas noches. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.